Estamos viendo el libro de Romanos. Y hoy vamos a ver del versículo 18, el domingo pasado vimos 16 y 17. ¿Se acuerdan? Hoy día vamos a ver del 18 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 1, hasta el verso 32. Pero para eso vamos a dividir nuestra lectura en 3 partes. Vamos a leer este pasaje que es un poco extenso en 3 partes. Así que leamos primeramente Romanos 1 del 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Dice: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice el apóstol. Así que él plantea eso como una introducción y ahora él discurre al respecto. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Vamos a dejar hasta aquí, después seguimos con la lectura. Dios. Una palabra muy cortita, pero que cuando la decimos o la pensamos, vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿no? Y entonces yo me hice la pregunta: ¿será que Dios es como nosotros pensamos que Dios es? Porque Dios es un misterio insondable y seguramente mucho más de lo que nosotros podamos imaginar a partir de nuestras finitas mentes, ¿no? ¿Quién conoce la mente de Dios? Entonces, sinceramente, yo creo que nosotros no sabemos lo que decimos cuando nombramos a Dios. Y en general somos incluso, muchas veces, como seres humanos, engreídos cuando se trata de lo que hablamos o pensamos de Dios. Vivimos la vida como si supiéramos todo, como si lo conociéramos a la perfección, sin darnos cuenta de nuestras limitaciones. Entonces hablamos, razonamos, argumentamos como si lo supiéramos todo, cuando lo más probable es que sabemos, sí, por su palabra, pero sabemos muy poco y no nos damos cuenta que estamos bajo el juicio de Dios. Históricamente, la humanidad, el ser humano, nosotros, hemos vivido una religiosidad centrada en nosotros mismos. Creemos en Dios o decimos creer en Dios, pero nos adoramos a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que el juicio de Dios es un hecho, sea cual sea nuestra postura respecto a Él. Porque si no ponemos el señorío de Cristo en primer lugar
y no nos concientizamos que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios, algo tiene que pasar. No le da la misma a Dios como nosotros vivimos nuestra vida. Y si no reconocemos nuestra condición y el señorío de Él, algo va a tener que pasar, para bien o para mal, pero algo va a pasar. El hombre está completamente perdido, prisionero de sus pasiones y pecados. Y la vida va a seguir igual si es que nosotros no nos encontramos con Dios. El punto es que todos nosotros, todas nosotras, hemos visto a Dios por medio de su creación. De hecho, no hay nada que nos impida ver a Dios. Dios se muestra en todo lo creado. Y el ser humano que diga lo contrario, perdonen que lo diga así, es un necio ignorante, ¿no? Perdido en su necedad. La existencia de Dios, que ha estado desde toda la eternidad en el mundo, en el pasado, presente y futuro, siempre ha podido ser vista. Y por eso mismo, Pablo dice entonces que nadie tiene excusa. Porque de una manera u otra conocemos a Dios. Porque quien no quiere depender del señorío de Cristo está en realidad entonces pronunciando su propia condena. Porque los seres humanos tenemos conocimiento de la existencia de Dios y su creación. ¿Cómo explicamos el sol, la luna y las estrellas? ¿Cómo explicamos el latir de nuestros corazones? ¿Cómo explicamos nuestra razón, nuestros pensamientos, nuestras emociones? ¿Cómo explicamos la naturaleza? Entonces, lo que hacemos y lo que hemos hecho históricamente es que negamos conocer a Dios. Y al final eso nos hace caer en una crisis donde nuestros corazones se llenan de tinieblas en medio de nuestra arrogancia. Al final entonces caemos en oscuridad, en idolatría y sufrimos la ira divina. Queridos, queridas, siempre nos topamos con Dios. Siempre. También el que no cree se topa con Dios. Porque nadie puede negar, en el mundo entero tenemos la huella de Dios. Y si optamos por el escándalo y no por la fe, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos de, Pablo habla, la cruz es escándalo para el que no cree, ¿no? Si nosotros optamos por el escándalo y no por la fe, lo que nos queda es su ira, que cae sobre todos los que están fuera de Cristo. Ahora, ¿qué significa que estemos fuera de Cristo o sin Cristo? Estar fuera de Cristo es cuando creemos ser capaces de vivir la vida de manera independiente sin llevar a Dios en cuenta. Estar fuera de Cristo es cuando también nos aproximamos de Él o a Él con petulancia, como si quisiéramos controlarlo, manipularlo,
hacemos de cuenta que lo amamos y que Él es nuestro Señor, cuando en el fondo nosotros mismos somos los señores en esta relación. Y nos justificamos, nos aprovechamos y nos reverenciamos a nosotros mismos. Y en nuestra soberbia tratamos a Dios como si Él dependiera de nosotros y no nosotros de Él. En cambio, cuando reconocemos nuestra limitación y miramos al Creador, Él toma nuestro lugar y nos abre un nuevo espacio, nos abre nuevos caminos por donde pasar. Reconocemos que Dios es aquel a quien debemos todo y que solos no podemos. Sigamos con los versos del 24 al 27. 24 al 27. A partir de aquí, del 24, lo que tenemos son algunas consecuencias de la lejanía de los seres humanos para con Dios. Miren, por eso, se fijan, o sea, dado lo que he estado diciendo, dice Pablo, de nuestra necedad, ignorancia y lejanía, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, dice el apóstol, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo lo que está haciendo aquí es criticar el paganismo de las religiones greco-romanas de su tiempo, que son parte de la cultura y de toda la sociedad romana. Estas cosas que cita Pablo aquí eran muy comunes en la sociedad romana. Los romanos, por medio de ritos y cultos a falsos dioses, han caído en idolatría y decadencia. Este tipo de decadencia que está en estos versículos 24, 25, 26 y 27. Pero además, esta era una sociedad bastante inmoral, en donde la actividad sexual se daba de manera bastante ilícita y abusiva. Era aceptado, por ejemplo, la sexualidad entre señores y esclavos, sin distinguir si eran hombres, mujeres e incluso jóvenes. Bueno, eso también se da en todos los ámbitos donde hay esclavitud, ¿no? Si nosotros pensamos aquí en nuestra Latinoamérica hasta el siglo XVIII, cuando teníamos esclavitud, no podríamos negar o decir que el dueño de la tierra podría ir y buscar a cualquier esclava y esclavo, ¿no? Y llevarlo a su alcoba, digamos, a su habitación, ¿verdad? Es así.
El que es esclavo en todos los ámbitos. Y si a mí me gusta este esclavo o esta esclava, dile que venga a mi habitación, ¿verdad? Imagínense en la cultura greco-romana del siglo I. Además, era un tiempo de mucha prostitución común, pero también prostitución en ámbitos religiosos. Los cultos paganos tenían espacios de una sexualidad inmoral y desordenada. Así que el hombre caído pierde completamente la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso Dios los entrega, dice Pablo, a los malos deseos de sus corazones que los hacen destruir sus cuerpos. Dejan la verdad y dan lugar a la mentira y a pasiones vergonzosas. El hombre se aleja de Dios y termina adorando a las criaturas y no al Creador. Versos 28 al 32. Además, sigue el apóstol, ¿no? Sigue. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. ¿Para qué? Para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Se lanza Pablo, ¿no? Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres y sigue. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Pablo aquí se explaya en una larga lista de pecados, ¿no? Todos ellos fruto de la lejanía e independencia del ser humano hacia el Creador. A todo esto Pablo lo resume en una sola expresión: depravación mental, ¿no? Y aunque la expresión es terrible, es muy triste, es muy fuerte, es muy asertiva. Depravación mental. Porque si nuestras mentes no están ocupadas con los pensamientos de Dios, con lo que es bueno y puro y con lo que es digno de alabanza, invariablemente ¿con qué va a estar ocupada? Va a estar ocupada con lo malo, lo impuro y lo vergonzoso. Pero nuevamente, ojo, hay que prestar atención aquí. Básicamente lo que Pablo está haciendo es describir toda la sociedad romana. Una sociedad alejada de Dios, idolátrica y perdida en sus propias pasiones. Pablo ha dado muchos ejemplos de perdición y lejanía de Dios. Prácticas terribles. Una lista, puse yo, realmente maligna, ¿no? Que se ve
como una caricatura de lo que nosotros deberíamos ser en Cristo, ¿no? Uno ve la lista y dice, si esto es el ser humano, es una caricatura de lo que el ser humano debiera ser en Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero si vemos la lista, ítem por ítem, lo que hasta sin querer empezamos todos a hacer es medir y juzgar a nosotros mismos y también a los demás, ¿no? Esa es la lista bastante grande de las cosas que encontramos aquí en este texto. Uno mira la lista y la mente lo que hace es lo siguiente. No, eso por ejemplo yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Olvídate, ni se me ocurre. Después vamos un poquito más abajo y decimos, esto sí yo lo he hecho, pero ya no lo hago. Reconozco que lo he hecho, pero ya no lo hago. Esto otro, nunca lo he hecho también. Pero quién sabe, algún día lo hago. ¿Sí o no? Y habrán cosas de la lista que nosotros vamos a pensar, yo no lo he hecho, pero yo sí conozco a las personas que lo han hecho. ¿No? Y lo peor de todo es que no lo guardamos para nosotros, sino que vamos y tomamos el celular y ¿no? La lista es tan extensa, dejemos la lista ahí, y abarca tantas áreas de la vida que quizás lo que nosotros deberíamos hacer es ver sus ítems, pero no uno por uno, sino que en su totalidad. Porque recuerden nuevamente, esta es la sociedad romana del siglo I, que en muchos aspectos es parecida con la nuestra. Eso es nuestro mundo. Les presento. Eso es lo que somos. Pero puede ser que no practiquemos algunas de estas cosas, pero sí practiquemos otras. Ninguno de nosotros mira la lista y se cree justo. Ninguno de nosotros podría mirar la lista y decir, vamos con la lista, check, 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 tachando, ¿no? Unas más, unas menos, todos practicamos alguna clase de injusticia. Y tampoco podemos decir a los demás que están mal. Si todos estamos mal. Porque no se trata de la lista específica, sino que se trata de reconocer nuestras pobres limitaciones. Esto lo vamos a decir hasta el cansancio. El ser humano no tiene posibilidades de justificarse a sí mismo. Y entonces, lo único que queda después de la destrucción total del ser humano es que llegue un Salvador. Aquí es donde aparece la cruz. La cruz de Cristo
sobrepasa toda la lista. La cruz no anula la lista, sino que nos justifica a nosotros por la fe en Cristo. Entonces, ¿somos culpables de la lista? Sí, sí. Pero por la cruz de Cristo, nuestras culpas, nuestros pecados son perdonados. Querida iglesia, miren, la carta a los romanos está recién empezando. Hay harto que vamos a ver. Pero hoy, vayamos a nuestras casas con esto. No tenemos excusa. Nadie. Porque Dios está siempre por medio de la cruz para todo el que quiera vivir bajo su señorío. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Bondadoso Dios, Señor de nuestras vidas, qué terrible es, Señor, y en cierta forma incluso nos sentimos avergonzados, Señor, cuando leemos en los Romanos quién realmente somos, Señor, y cómo era la sociedad romana del siglo I. Qué terrible, Señor. Qué terrible es estar lejos tuyo. Qué terrible es tener nuestra vida desregrada, completamente perdida. Qué terrible es estar mentalmente depravados, practicando el mal sin ser capaz de darnos cuenta de que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, Señor. Qué terrible, Señor. Qué terrible es no darnos cuenta de que tú eres un Dios maravilloso, que te muestras en toda la creación, en toda la naturaleza, en el universo creado. Qué terrible, Señor, es vivir tratando de ser dueños de nuestras propias vidas, cuando en realidad, Señor, tenemos a ti por medio de tu cruz, que nos transforma, que nos cambia, que nos llena